Buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. El tema de esta semana en la Cámara de Diputados es la reforma hacendaria y ha sido sin duda el asunto más comentado entre diversos sectores de la población desde que el pasado 8 de agosto el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma. El gobierno planea recaudar 240,000 millones de pesos con una serie de mecanismos para cobrar impuestos por conceptos muy diversos que van desde el IVA en colegiaturas hasta las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora los legisladores están analizando y discutiendo esta reforma en el Congreso de la Unión. Veamos las posturas de los partidos en general. El coordinador parlamentario del PRD, Silvano Aureoles, califica la propuesta como novedosa. Hemos dicho que es una propuesta que incluye cosas que nosotros hemos planteado. Creo que recoge una buena parte de las propuestas de la izquierda. No echamos campanas al vuelo, pero de entrada te diría que es una propuesta novedosa. Pero el coordinador de los panistas, Luis Alberto Villarreal, opina exactamente lo contrario que el líder perredista. Estamos en contra de que el gobierno haya decidido ir otra vez por los mismos de siempre, que haya renunciado a intentar ampliar la base de contribuyentes y que haya optado por el camino fácil. El camino fácil es: a los que ya tengo hoy cautivos les voy a seguir cargando la mano. Nos parece terrible que también se vaya sobre la clase media y sobre las clases populares. Los del Verde están a favor de la reforma. Su coordinador parlamentario, Arturo Escobar, dice que son los máximos aliados para aprobarla. Somos grandes aliados, yo te diría los máximos aliados del presidente Enrique Peña Nieto, entendiendo que el propósito es recaudar mejor y más para dar mejores servicios, dar mayores bienes a los ciudadanos, y a partir de ahí, bueno, vamos a defender con todo la propuesta de reforma hacendaria. El PRI obviamente está a favor de la reforma. Esta es esencialmente de ellos, propuesta por un presidente emanado de sus filas, y se preparan para el debate. Sin duda alguna que será ríspido, pero bienvenido ese diálogo. Tenemos argumentos y nosotros hoy estamos corrigiendo lo que se hizo en la última década, y quizás eso no le gusta a alguien y lo abandera, pero la gente tiene memoria, hay una historia. Ahora veamos lo que opinan los legisladores sobre puntos específicos de la reforma que han generado una gran polémica. Para empezar, el IVA a las colegiaturas, por supuesto. Este parece ser el único asunto que todos los partidos rechazan. Nos parece gravísimo que se esté pretendiendo gravar la educación a través de las colegiaturas y decimos no al IVA en colegiaturas y no a que se quite la deducibilidad en las mismas. Los diputados del PRI tampoco apoyan el IVA a las colegiaturas. En lo económico ya no pasa, y en la parte política cuesta trabajo pensar que hoy que traemos una reforma educativa que pone como prioridad la educación de calidad, estuviésemos grabándola. El coordinador parlamentario del Verde, Arturo Escobar, dice que además del IVA a las colegiaturas, a nadie le gusta tampoco el IVA a la renta y compra de inmuebles. A nadie nos gusta el tema de colegiaturas, todos tenemos dudas sobre la parte inmobiliaria. En la fracción del PRD están en contra del IVA en colegiaturas, pero no están totalmente en contra del IVA en la compra-venta de casas, en el IVA sobre los intereses hipotecarios y en el IVA en la renta de bienes inmuebles. Dicen que los paguen los que más tienen. No creo que vayamos a transitar en los temas de gravar colegiaturas, de gravar rentas, hipotecas, entre otros. Nosotros decimos que bien puede ir, pero que sea progresivo, que efectivamente sea para la gente que tiene mayores beneficios en este sentido. No puede ser lo mismo que alguien que tenga un ingreso mínimo, un pensionado que rente, por ejemplo, algún inmueble y que de ahí tenga un ingreso, darle el mismo trato que las grandes empresas que arrendan espacios y obtienen ingresos muy elevados. En el PAN están absolutamente en contra del IVA a la vivienda. Ya empezaron lo que llaman una campaña de concientización para rechazarlo.
Con el IVA en la vivienda será imposible que hoy un acreditado del Infonavit o el Fobiste pueda hacerse de un patrimonio, y eso nos parece gravísimo. Deberíamos de incentivar y apoyar la vivienda, no inhibirla cobrándole más impuestos. Además, el sector de la vivienda está pasando por una crisis muy grave y tenemos que recordar que hoy en día la construcción de la vivienda genera miles de empleos a nivel nacional. No creemos que sea algo sensato quererle cobrar de nueva cuenta a esa misma familia que con el fruto de su esfuerzo está buscando tener un patrimonio familiar. El PRI lo defiende y descalifica a los otros. Se van a presentar posiciones de diferentes grupos políticos que muchos lo que buscan es llevar agua a su molino. La propuesta de reforma quiere subir la tarifa más alta del impuesto sobre la renta de personas físicas de 30% a 32%. Esto sería aplicable para las personas que tienen ingresos superiores a 500,000 pesos anuales. Explican que así paga más quien más gana. Pero tiene también como visión importante construir un sistema fiscal que permita distribuir la riqueza, un sistema fiscal justo, equitativo, transparente, progresivo, que significa que pague más quien más debe. A diferencia del presidente Calderón, el presidente Peña sí fue sensible y no presentó una iniciativa en IVA en alimentos, cosa que sí hicieron los panistas. Hoy el cúmulo mayúsculo de pobres en este país está en los 45 millones que salen todos los días de su casa o de las calles y no saben qué van a comer. A ellos no se les está dañando, a ellos se les está blindando. Hoy estamos buscando que los que podemos pagar más, paguemos más. En cambio, en este punto, en el aumento al impuesto sobre la renta, coinciden las posturas del PAN y del PRD. Les parece que la propuesta es muy alta para quien gana 500,000 pesos al año. El ISR está planteando un aumento del 30 al 32 en personas físicas y se argumenta que es para personas de mayores recursos. Si bien es cierto, son para personas con ingresos mayores a 500,000 pesos, vale la pena aclarar que ese valor es anual. Entonces, si tú lo divides entre los 12 meses y le quitas el ISR, estás hablando de una persona que gana 20 y tantos mil pesos, que por supuesto que es una persona con muy buenos ingresos, pero dista mucho de ser la persona rica que se quiere dibujar a veces. Igual en el tema del ISR, nosotros estamos de acuerdo en que se incremente, sí, de manera progresiva, pero nosotros planteamos que quizás se amplíe el rango. El gobierno federal está señalando que quien gane más de 500,000 pesos al año ya pague el 32% del ISR. Nosotros decimos que se amplíe y hay una propuesta concreta que se habla ya de 1 millón de pesos en adelante. También se propone eliminar la exención del IVA al servicio de transporte público foráneo, a los autobuses. A esto se opone el Partido Acción Nacional. Decimos no a que se cobre IVA en el transporte público foráneo porque hay ciudadanos que viven en poblaciones alrededor de las grandes centros urbanos de este país que todos los días tienen que tomar un camión urbano para poder trasladarse de su lugar de origen a su empleo o a su escuela inclusive. Y a ellos, porque no tienen la posibilidad de adquirir un coche, les van a subir el 16% su transporte público. Nos parece que es verdaderamente ofensivo. El PRD festeja dos propuestas en particular. La primera, que serán grabadas con 10% las ganancias que se obtengan en la Bolsa Mexicana de Valores. Para el Partido de la Revolución Democrática, esta era una iniciativa por la que ellos lucharon durante años. Y la segunda propuesta que aplauden los perredistas es la de eliminar el régimen de consolidación fiscal. Por primera vez recoge demandas nuestras como la eliminación de los regímenes especiales, el régimen consolidado en particular, el régimen consolidado. Recoge también una demanda de gravar las operaciones bursátiles. Recoge también la demanda de eliminar el IETO como una doble contribución, de eliminar el IDE, etcétera, etcétera. El júbilo del PRD sobre estos puntos en específico hasta le parece sospechoso al Partido Acción Nacional. Yo desconozco si el PRD estuvo y formó parte de las negociaciones previas a la presentación de la reforma fiscal. Yo no me podría atrever a asegurarlo. Lo que yo sí vi es que en la presentación y en los días posteriores, en la mayoría de las posiciones que puso el presidente de la República respecto al tema fiscal, el PRD ha avalado estas posiciones. Nosotros las respetamos, pero no las compartimos.
Por su parte, los priistas resaltan que esta es una gran reforma porque habrá más seguridad social y más barata para los sectores que tienen menos recursos. Aplauden que no habrá IVA para alimentos y medicinas y que el impuesto sobre la renta se cobrará al 1% más rico de la población. Es una reforma integral, es una reforma, aparte de ser una reforma hacendaria, es una reforma en materia de seguridad social que es un parteaguas, hay un cambio de paradigma en donde cambia la política de atención social con una visión meramente asistencialista a una visión de los derechos universales de todos los mexicanos. El PAN destaca su rechazo al aumento del 11% al 16% del IVA en la frontera norte. Nos parece que no es correcto que dejemos en una posición de incompetencia a la frontera norte, particularmente de este país, a través de incrementar el IVA en esa zona, porque finalmente los ciudadanos de Matamoros compiten con los de Bronzeville, no con el resto del país, y en estados como Texas el IVA es del 8%, es decir, de la mitad de lo que el PRI y el gobierno pretenden que sea en esa zona. Pues lo que va a pasar es que la gente va a preferir cruzarse al otro lado, incluso hacer su mandado, y esto pues va a dejar en una posición muy complicada de competitividad a esta zona. Otros puntos que propone la reforma hacendaria y que están a discusión y negociación entre los legisladores son los siguientes: el IVA a mascotas y al alimento para mascotas, el IVA a los espectáculos públicos con excepción del teatro y del circo, el impuesto al chicle, al oro, a la joyería y a las piezas artísticas, el pago de impuestos por organización de congresos, convenciones y exposiciones dirigidos al mercado extranjero en suelo mexicano, el IVA a la cerveza, al alcohol y a las bebidas saborizadas con azúcares añadidos, excepto jarabes para la tos y leche. Eliminar el régimen de pequeños contribuyentes para que todos paguen el IVA bajo el régimen general. Homologar la tasa del impuesto sobre la renta para todos los trabajadores del sector agropecuario. Menos deducciones de gastos ante Hacienda para profesionistas y trabajadores y un nuevo impuesto para los plaguicidas utilizados en el campo. Sin duda hay muchas partes en las que estaremos de acuerdo, pero hay puntos que ya desde hace algunos días hemos anunciado, y no solamente anunciado, sino que estamos en una franca campaña de concientización a la sociedad para decirles que no permitan que el gobierno cometa este atropello. Por supuesto que hay posturas encontradas y son bienvenidas. Para nosotros lo que enriquece el debate es la aportación de todos estos elementos y nosotros estamos en la mejor disposición, con total apertura, para con números y con argumentos ver qué es lo que más le beneficia al país. 60 millones de mexicanos en pobreza y pobreza extrema, yo creo que demandan, requieren que por fin en este país apliquemos el principio fundamental que pague más quien más gana. Esto es parte de los temas más importantes que discuten los legisladores en el Congreso de la Unión. La reforma hacendaria será un asunto trascendental en los próximos días y le daremos seguimiento. Soy Lili Telles, gracias. Hasta el próximo jueves.